Buenas noches, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues después de una larga temporada de festejos, que aquí se conocen en México como Guadalupe Reyes, 12 de diciembre, 6 de enero, vamos a reanudar nuestras transmisiones y esperemos sostener estos programas durante todo el año. ¿Cómo te fue de fiestas, Roberto? Tranquilo, tranquilo. Buenas noches a todos. Estamos ya pues pasando las fiestas. Se acabó el Guadalupe Reyes, ¿no? Incluso hay memes por ahí de que se fue sin avisar, ¿no? Entonces hay que meterle ahí una responsiva de por qué nos abandonó. Pero pues ya es justo y necesario, ¿no? Aunque todavía ahorita en estas fechas la rosca de Reyes, yo creo que de aquí hasta el fin de semana pues se va a seguir usando para el festejo de esta fecha, ¿no? De que creo que es muy tradicional tanto en España como aquí en México, sobre todo para los niños, más que incluso en la Navidad en cuanto a regalos, ¿no? Y nos falta la Candelaria. Sí, que depende de que aquí hay una observación que me acuerdo de una ex compañera de servicio social de hace mucho tiempo. Una vez yo le dije, es de que hay que ver, ¿no? Quién saca el monito, porque así era un comercial de hace algunos años, o quién saca el muñeco, y me decía, no es ni monito ni muñeco, es el niño Dios, ¿no? Entonces, en cuanto a esta Pues en tradición, realidad no, como que escapa, ¿no? Bueno, además porque es la rosca de Reyes, a lo mejor sí. como que los que son más, iba a decir ortodoxos, pero no, los que son más llevados con la tradición, quizás sí mantengan esta parte de decir que lo que sale es el niño Dios, ¿no? No un muñeco, no un mono. Aunque yo recuerdo que algunos me decían que antes de que se pusiera un muñequito de plástico como ahora, se ponían habas o alguna otra semilla, ¿no? Eso sí no me tocó para que veas. ¿No? No. Debe ser porque el muñequito es plástico, ¿no? Sí. Y el plástico no tiene mucho tiempo, digamos. Es del siglo XX. ¿Qué Y será la del 70 tradición es para mucho acá? más larga. No, sí, mucho, muy larga, yo creo. Entonces, sé de algunas roscas caras, por cierto, donde viene el muñequito de porcelana. Mira, ajá. Y la porcelana ya también es antiquísima. Pues bien, frente a todas estas fiestas, se manejó mucho en los medios, pues esta participación muy protagónica de Donald Trump en relación a su segundo periodo que comienza el 20 de enero de este mes, dentro de Ujú. una semana. ¿Y cómo la ves? Está complicado. Complicado por lo que dice, no por lo que hace, aún. Pero por lo menos lo que está diciendo sí está moviendo algunas cosas. Incluso, aunque quizás ahorita lo que nos tendría que poner más en alerta es algunas fake news que han salido por allí, que aunque aún así siguen defendiéndolo como verdad, ¿no? Algunas amenazas, algunas advertencias, ¿no? Algunas imposiciones, como en el caso de los aranceles. Bueno, a México todavía no le pega, pero pues ya está afectando ahorita, apenas hace no más de 48 horas a Canadá y a Europa ni se diga, desde hace un poco más de 2 semanas a la fecha, siguen cayendo mandatarios que estaban, digamos, con una correlación.
en cuanto a estrategia del que todavía está hoy en la presidencia, que es Biden, ¿no? Pero que a escuchas de Trump comienza a moverse incluso la política europea. En Medio Oriente ni se diga, en Asia mucho más. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Lo de Ucrania, que eso ya está desde hace 2 años, pero que también mueve a todo el mundo, ¿no? Pues fíjate que, bueno, yo tengo una experiencia muy cercana a mi corta vida en política de, pues, vivir en un ambiente de amenaza. Me estoy refiriendo a la Guerra Fría. Entonces, era una guerra donde lo que había eran amenazas. Estados Unidos amenazaba a Rusia, bueno, en ese entonces a la Unión Soviética, y la Unión Soviética respondía, ¿no? Y la función de esas amenazas, pues era mantener a los satélites de cada una de estas potencias, pues cerca de ellos, porque se sentían desprotegidos de no hacerlo. Entonces, aunque no tuvieran mucho poder, el sentirse protegidos, ya sea por los Estados Unidos o por la Unión Soviética, pues los hacía que, pues, conservaran la lealtad hacia estas dos potencias mundiales. Y las amenazas eran tan descabelladas que sí, en los países satélites, y entre más pequeños y subordinados lo eran, pues se dejaban dominar. Y me percaté de que la política, como siempre, hace jugar un recurso como muy importante, que es el miedo. Y lo veo ahora que quiere reeditar Trump este miedo hacia los países más cercanos a él, geográficamente, y tratar de conservar cierta preeminencia en Europa, porque en Asia ya la perdió. En el Oriente las cosas no las tiene fáciles. En Norteamérica, pues yo creo que le está resultando las cosas contrarias a su pretensión, que es como la primera vez, como la primera campaña que repetía una y otra vez, y ahora lo ha venido haciendo de nuevo, de recuperar, esa es la palabra que usa, recuperar la grandeza de los Estados Unidos. Si quiere recuperarla, es porque la ha perdido. Y es obvio que sí. Ha perdido la hegemonía que antes tenía. Ahora, como ha sido disminuida significativamente, saca la bandera de recuperar esa grandeza y lo hace amenazando a diestra y siniestra. Y según me aprendí en mi pueblo, el perro que ladra no muerde. Entonces, yo creo que algo similar está pasando ahora. Trata de infundir miedo, que en buena medida lo logró en Canadá, por ejemplo, no en México. Me refiero a las relaciones de alto nivel. Trudeau se entregó, quiso negociar, digámoslo así, haciendo a un lado a México del tratado, y hasta ahora las consecuencias son que ellos perdieron. Ya Trudeau dijo que va a renunciar, y renuncia inmediatamente después de que se nombre
al sustituto del Partido Liberal y por supuesto a que deje su lugar como primer ministro. Esto ya es una cuestión nada más de tiempo. En cuanto a México, pues la postura de la presidenta creo que ha sido bastante adecuada en esta relación asimétrica que tienen pues los dos países. Entonces Trump, intentando utilizar a los medios de comunicación como vía de comunicación. Entonces, en un primer momento, Claudia respondía los mensajes que aparecían en los medios, hasta que dijo, ya no lo voy a hacer, sino tiene que hacerse unas conversaciones al más alto nivel y ahí vemos cómo negociamos. El mismo Trump reconoce que le gusta este tipo de personajes como López Obrador y Claudia, que no se dejan amedrentar fácilmente, ¿no? Y creo que ha abierto tantos flancos Trump que se está echando encima pues a medio mundo. Ahora con su pretensión de, primero de anexarse a Canadá, ¿no? Maltratando a Trudeau, diciéndole gobernador del nuevo estado que iba a ser Canadá, un nuevo estado de los Estados Unidos. Y mostrándole que, pues en realidad, no tenía peso político frente a él. Cosa distinta ha ocurrido con respecto a México, ¿no? Y su presidenta. Ahora quiere hacerse de Groenlandia, ¿no? Quiere comprar Groenlandia, que aduce como argumento pues la seguridad económica. Y el canal de Panamá, ya quiere cambiarle el nombre al Golfo de México y dice que el nombre que él va a impulsar que se denomine es el Golfo de América. En fin, tirando pedradas por aquí y por allá, que yo creo que la misma realidad se le va a imponer y ni siquiera la amenaza de los aranceles le va a seguir funcionando. Cada vez más hay estudios tanto de México como de Estados Unidos donde ven totalmente inviable este incremento de los aranceles, sobre todo con la respuesta que, por ejemplo, México ya dio al respecto. Si suben de allá para acá, también suben de acá para allá, en la misma proporción. Y el interés, por lo que argumenta Trump, la grandeza de los Estados Unidos la quiere lograr vía el sistema económico. Para ello dice, quiere comprar Groenlandia, quiere invadir Panamá, recuperar el canal y protegerse de la embestida china, grabando los aranceles a China, que ya lo hizo, pero de hacerlo con Canadá y México, pues es afectar a toda la región del norte de América, y no solamente afectaría a México y a Canadá, sino ellos mismos sufrirían
una fuerte, tendría fuerte repercusión. Que bien entendidas las cosas, por lo que dicen los especialistas, vuelvo a repetir, de aquí y de allá, haciendo ya análisis pormenorizados, que ven inviable siquiera esta política de incremento de los aranceles. Entonces, es una situación que estamos viviendo previa a la toma de posesión, donde Trump está pues echando a andar lo que en sus libros ha dicho una y otra vez. Dice, para negociar en mejores condiciones hay que amenazar. Pero ya sabido esto, pues obvio que, bueno, saber que se canse de seguir amenazando, y como dice Sheinbaum, a cada medida habrá una respuesta de México hacia ellos, ¿no? Antes de entrar al programa, me fui a ver lo del el cambio de divisas. Pues a las amenazas que hizo el día de hoy, seguramente el peso sufrió una caída y no pasó nada. Entonces, si el argumento es económico, pues por lo menos el sistema financiero, esta es mi interpretación, está tomando las amenazas de Trump como eso, meras amenazas, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Es algo que a veces me sorprende, no de ahorita, sino desde la primera vez que entró en funciones como presidente de Estados Unidos, en el que, como bien mencionabas, ¿no?, al principio, quiere que vuelva a ser, ¿no?, grande Estados Unidos, ¿no? ¿Con qué argumentos? Ahorita mencionabas el primero, ¿no?, que creo que es el que hasta ahora es el que es visible, o por lo menos habiendo tantos casos en el que, digo, normalmente le gusta intervenir, pues vemos que es la hegemonía, ¿no? Es esta parte de ser un líder político, económico, a nivel global. Sin embargo, estas políticas externas, porque se debería de ver así, como políticas externas, todo esto que está haciendo, pues no beneficia ni a los Estados Unidos, ni beneficia a los que pues él consideraría socios, ¿no? Porque ahorita mencionabas lo de la Guerra Fría, ¿no? Es un periodo en el que siempre la disuasión pues fue una de las herramientas más importantes, ¿no? Incluso ahorita en tiempos bélicos estamos viendo cómo es que están pues de alguna u otra manera viéndose también a partir de las armas, ¿no? Pero digamos que en tiempos de paz o en aparente paz, pues podemos ver que pues esto tendría que modificarse un poco, pero no a tal grado de llegar a decir, yo me atrevería a decir datos sin sentido, ¿no? Con el afán de hacerse sentir, ¿no?, como si fuera eso que quizás dentro de el imaginario político de los Estados Unidos piensa que es ser grande, ¿no? Que esa sería la pregunta. Para ellos, ¿qué sería hacer eso? Porque si lo vemos en toda la historia, pues sus mayores aportes han de haber terminado quizás por ahí de los años 90, finales de los, no, mediados o quizás principios de los 90. De ahí ha venido en declive, ¿no? Tanto que tuvieron que inventarse, y no lo digo yo, ¿no? Lo dice inclusive el mismo periódico que ahora
sacó estos reportajes de las cocinas de fentanilo, ¿no? Espero que YouTube no nos, sí, no nos silencie por esa palabra, porque ahorita últimamente está muy roñoso, pero se tiene que decir como tal. Y que después el mismo periódico pues tuvo que pedir disculpas, ¿no? Inclusive a los mismos habitantes de Irak, ¿no? Después de que fueron pues prácticamente sacados, ¿no? Hace algunos meses. Y que pues ahorita con esa misma política de la amenaza, con un concepto que a partir del 2001 utilizan para darse la libertad, porque es lo que hacen, darse la libertad de intervenir en otros países con la bandera de la paz, ¿no? Con la bandera de llevar a estos sitios eh, crecimiento económico, que quizás una política democrática, en fin, unos conceptos que quizás hace 30 años podrían bien defenderse, incluso podrían bien creerse por parte de Estados Unidos, pero que a la fecha, más ahorita con los medios de información que tenemos, pues ya no se la creen, ¿no? O no se le cree, porque quizás en aquellos años, y sigo insistiendo en la referencia del año 2001, pues uno tenía como fuente pues los noticiarios locales. No había una manera de poder contrastar esa información. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo que iba en la preparatoria cuando fueron lo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Y pues lo que uno veía en la televisión, porque yo iba en el turno vespertino, era lo que para mí era real, ¿no? Incluso eh, los que estuvieron atentos a esa noticia estaban hasta cierto punto nerviosos, ¿no? Porque por lo que se veía venir, y no era una amenaza hacia México, ¿no? Era una amenaza hacia, este caso, hacia Irak, ¿no? Que está del otro lado del mundo y que no nos tendría que afectar a nosotros. Sin embargo, había, ¿no? Como que cierta preocupación porque uno se creía de verdad que estos países eh, de Oriente o de Medio Oriente, pues podría ser una amenaza mundial, ¿no? Y uno decía, no, pero si eso hicieron con Estados Unidos, ¿qué podría pasar con México, que somos su vecino? En fin, había una especulación interesante en esos ayeres, ¿no? Pero hoy yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si eso sucediera con todas las herramientas de información que tenemos en la actualidad? ¿Tendríamos esa misma preocupación? ¿Tendríamos esa misma angustia? Hoy cuando vemos una noticia lo que hacemos es buscar en X, antes Twitter, ¿no? Buscar en Facebook, buscar en mismo Google o en otros buscadores que ya hay infinidad, más información y empezar a contrastarla. ¿Qué hubiera pasado, no? Porque hasta antes de ese año del 2001, este concepto de terrorismo sí se llegaba a utilizar, pero no era como lo fue a partir de entonces, ¿no? La seguridad en los aviones fue distinta, los visados fueron distintos, la economía comenzó a moverse de manera distinta, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, todavía aún más Estados Unidos, pensando, creo yo, ¿no? Que con eso iba a tener mayor influencia en el mundo, sí, sí la tuvo, pero fue todavía más hacia abajo, ¿no? Entonces, esta crisis que hemos estado viendo, que ha hecho que América no sea, según a ojos de Trump, grande como antes, en realidad es lo que ahorita tú acabaste de mencionar, ¿no? Es esta parte de la hegemonía que se ha ido
diluyendo poco a poco, ¿no? Como la sal, como el azúcar en el agua, y que pues es por la creciente influencia de inicio de Rusia, ¿no? Después de China, y ahorita con estos cambios que ha habido en la política mexicana, me atrevería a decir que también de México, ¿no? En el que vemos a un Brasil que, a pesar de que ahora está con los BRICS, pues sigue siendo ese conecte con Estados Unidos, pero aunque podría ser económicamente mucho más grande que México, la influencia de nuestro país es igual o mayor que la de Brasil. Entonces comienza a haber esta amenaza, llamémoslo de alguna manera, eh, eh, que es más palpable, ¿no? Que es algo que no solamente se queda en el dicho, o como antes decía López Obrador cuando estaba en la presidencia, de politiquería, ¿no? Sino que con hechos se va dando cuenta de que su vecino del sur está tomando iniciativas que no del todo le conviene a Estados Unidos, eh, en este concepto de hegemonía, porque en lo económico le conviene, en muchas otras cosas le conviene, pero lo que no quiere perder es este concepto del cual eh, pues todavía los europeos pues siguen, ¿no? En esta parte de subordinación, teniéndolo allí, ¿no? Que vamos a ver qué pasa ahora que deje de recibir el apoyo de Estados Unidos, Ucrania. Vamos a ver si piensan lo mismo los europeos. Ya están preparando para ello. Algunos inclusive están renunciando ya, ¿no? Porque pues saben que esto puede repercutir, ¿no? Y muy pronto. Si es que Trump llega a la presidencia con todo lo que ha dicho hasta ahorita. Y que pues vemos cómo nuestra presidenta pues ha ido manejando la situación de manera muy mesurada, pero también muy contundente, y que a diferencia de Canadá, ¿no? Como ahorita mencionabas de Trudeau, pues allá se está desboronando, eh, cosa que pues yo lo veía imposible, ¿no? Por todos los dichos que se hablan de Canadá, y que ahora pues están tendiendo de un hilo, cosa que en México hasta el momento está todo, o por lo menos eso se ve desde adentro y desde afuera, pues con una estabilidad, digamos, visible. Como siempre México va a estar en crisis, como bien lo mencionabas, ¿no? Pero que da certidumbre para incluso los mismos europeos ahora que están buscando, ¿no? Cómo subsistir. Pues México sigue siendo ello, y por eso pienso que al sentir esta amenaza, todavía hoy no presidente, pero presidente electo Trump, pues tiene que responder de una manera que para mí no es de la forma más inteligente, pero quizás es la manera que le ha funcionado a él. Y que, pues como dices, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando se tope con esa realidad, si es que mantiene sus dichos, o se retracta, o va a terminar como buen, ¿cómo le podemos llamar? Eh, Porque pues él es empresario, ¿no? Entonces va a tener que regresar a sus orígenes y va a tener que negociar de alguna u otra manera, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, porque ahorita todo lo que ya movió va a traer consecuencias, y quizás ni siquiera las ha visualizado. Hasta que no estén allí, quizás es donde tome decisiones, y quizás sea demasiado tarde para Estados Unidos, ¿no? Que es lo que quizás, no sé quién lo asesore, o quiénes lo asesoren, o a lo mejor se lo dicen, pero normalmente tiene una característica Trump desde que se le conoce como personaje y como presidente,
y ahorita previa ¿no? a esta elección, pues de que hace oídos sordos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reacciona ante las consecuencias, que ya son varias, porque el mundo está cambiando, pero él sigue como que en la mira de lo que él piensa, de lo que él cree, y a veces las creencias que suelen ser muy poderosas a tal grado que no te permite ver lo que está enfrente de de tus narices. Entonces, vamos a ver qué pasa con esas consecuencias cuando ya esté en la presidencia, y esperemos que no lo siga amenazando más y que reaccione de manera impulsiva, cosa que afecte a los Estados Unidos y al mundo entero, ¿no? Que no creo que pase, pero a veces, ¿no? Llega a haber, lo vimos con Biden, ¿no? Que eh, cuando hay un momento de angustia, de ansiedad, ¿no? Las decisiones no son las más inteligentes, y con Trump, ojalá que no pase del dicho al hecho. Todos esperamos que no, pero pues en esta nueva toma de presidencia, ya con la experiencia anterior y ya con la experiencia de que sí, que no puede mover, pues todavía está por verse, ¿no? Es una gran incógnita. Por el momento pienso que solamente es eso, una amenaza, politiquería, diría López Obrador, pero vamos a ver qué sucede a partir del 20 de enero de este año. ¿Cómo lo ves, Tony? Fíjate que has mencionado algunas cosas y sí me gustaría detenerme, pues a lo mejor en dos o tres. Ujú. Una son los cambios que ha habido en las redes sociales, que tienen dueño y que están vinculados, bueno, Twitter, ahora X, muy estrechamente con Trump. Ujú. Y una de las medidas que se tomaron para favorecer a Trump fue el eliminar los criterios de censura que trataban de, pues, de evitar la circulación de noticias falsas. Hoy ya se puede hacer en X. Ya no hay ese tipo de restricciones que alguna vez hubo. Y pues no sé si ayer o hoy el Facebook se suma a esta eliminación de restricciones a tal grado que ya cualquier cosa puede ser transmitido a través de Facebook. No importa que sea evidente la falta de objetividad. Entonces, pues son dos compañías que tienen un peso significativo en el terreno de las comunicaciones, que por el solo hecho de hacer oficial esta eliminación de restricciones a las noticias falsas, pues las hacen caer en la credibilidad. Pues si cualquier mentira ya va a ser libremente circulada a través de estos medios, pues ¿para qué creerles? Entonces, si Trump pensaba incrementar su autoridad a través de estas redes sociales, pues es obvio que no. Y por el tipo de amenazas unidos a eh, pues este retroceso en los medios de comunicación globales, como son X y YouTube, va a fincar su gobierno, tanto al interior como al exterior, en la fuerza bruta, en el uso de la violencia. Y esto no le va a acarrear más que derrotas morales, a lo mejor no bélicas, porque además ya nadie quiere guerras, ¿no? Entonces, se sumaría esta derrota, o estas nuevas derrotas,
a las derrotas que históricamente ha tenido los Estados Unidos. De que yo recuerde, desde Corea, Vietnam, la derrota en el Medio Oriente, porque finalmente toda esa narrativa de que estaban pues construyendo armas nucleares fue totalmente falso, incluso dicho por las mismas autoridades de Estados Unidos, ¿no? De que nunca se comprobó, nunca se encontraron estas fábricas de armamento nuclear. Y a las derrotas morales, tanto en el Oriente con Israel, como su guerra de Ucrania contra Rusia. O sea, es un hecho que ya perdieron, los Estados Unidos no pueden ganar. Más bien, Ucrania no puede ganar la guerra, ya va a perder. Entonces, no importa el poder bélico con el que fue apoyado, Rusia ya se hizo de un buen porcentaje de los territorios de Ucrania que no va a abandonar. Y Ucrania, sin el apoyo de Europa y los Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a armamento, porque ya no le van a dar, pues es una derrota moral significativa. Y cuando digo derrota moral, es la pérdida de esta pretensión de Trump de legitimarse a través de su autoridad, del convencimiento, de la argumentación. No, lo que quiere es gobernar a través de la violencia. Y esto le va a redituar lo que no quiere: seguir perdiendo presencia ante el mundo. Hablaste de Brasil. Yo sumaría, y con una determinación mayor, Venezuela. De toda esta campaña en contra de Maduro, la nueva toma de posesión de Maduro, que además se va a llevar a cabo, ¿sí? Ya no lo pueden evitar, pues arrojó a Venezuela a los brazos de las BRICS, ¿no? Y Venezuela es un país estratégico para los Estados Unidos por su capacidad petrolera. Ahora, cualquier intento que se haga va a impactar en algo que domina el mundo, es el sistema financiero. Una caída del sistema financiero no significa otra cosa más que una caída del dólar a nivel mundial. Y si cae el dólar, pues es obvio que otra moneda va a tener que cubrir los huecos que vaya dejando el dólar. Y eso no lo va a beneficiar. Esto por una parte. Y la otra, y con esto termino esta intervención, es que poco se ha reflexionado con el mismo nombre que tiene el país, Estados Unidos. Están desunidos. Uh-huh. El principal problema de terrorismo en los dos últimos atentados, pues muestra que los terroristas no llegan de fuera a Estados Unidos, están en Estados Unidos. Y los dos actores importantes de estos atentados, tanto de Las Vegas como Nueva Orleans, ¿qué características tenían? Que eran militares, exmilitares, de alto rango. Entonces, esto es muy significativo de que, siendo militares de alto rango, aunque ya no en ejercicio, hayan sido los autores de estos atentados. Entonces, algo está pasando en esta entidad en la que descansa la fortaleza bélica de los Estados Unidos, que es el ejército mismo. Y sin dejar de mencionar
que pues una buena parte de su población de joven pues está sufriendo de esta pandemia de drogas, ¿no? Específicamente de esta droga que tú dices que no se puede pronunciar porque YouTube puede censurarla. No, tú dilo, y aquí nada más le ponemos así el tip. Porque sería de las redes sociales más populares, o sea, más usadas por la gente común y corriente, que es YouTube, pues estaría todavía un poco al margen de estas decisiones de X y de Facebook, de ya hacer abiertamente una guerra a través de noticias falsas, porque no es otra cosa más que eso, ya todo se vale. Y el poderío económico de quienes pueden manipular estas dos grandes redes globales, como es X y Facebook, pues son los capitales asociados a Trump, como lo vimos en la campaña de AMLO Narco y Claudia Narco. Los miles de millones de dólares que se movieron, pues eran de los estadounidenses. Y todo este desprestigio que una de sus instituciones, que antes era vista de otra manera, que es la DEA, y sus grandes medios como el New York Times, el Washington Post, el Times de Nueva York, donde incluso un país como México es capaz de poner en ridículo unas cocinas de fentanilo, que cuál es imposible, sobre todo si se comparan con este laboratorio que Canadá mostró al mundo, ¿no? Un laboratorio canadiense donde sí se veía pues toda esta infraestructura de un laboratorio que maneja sustancias altamente tóxicas, y no como se mostró en las cocinas mexicanas, donde parecía que se estaba haciendo un arroz, ¿no? Un atole, algo, o sea, están cayendo en el ridículo. Entonces, la pregunta que yo hago, el número de creyentes se ha incrementado a partir de esta política previa a su toma de posesión de Trump, ¿ha aumentado o ha perdido? Y si han perdido creyentes, pues esto para Trump es muy peligroso. Si no cumple con sus amenazas, hará el ridículo. Y si las cumple, pues echará encima pues a medio mundo. ¿Y en qué afectará todas estas modificaciones del mundo a través de esta política violenta de los Estados Unidos al sistema financiero? Por eso es que es contradictorio el mensaje. Están haciendo todo para conservar un mundo de paz, cuando lo que se está alterando es la paz del mundo. ¿Por qué conviene la paz? Pues porque con la paz se mantiene el sistema financiero. Si se altera aquí y allá las relaciones económicas, pues el sistema financiero, aunque aparentemente el dólar suba, bueno, ¿y para qué? Si las relaciones comerciales entre Canadá, Estados Unidos y México son lo que ahora son, es porque los tres se benefician.
Si de esta tríada dos salen perjudicados, el tercero necesariamente tiene que salir perjudicado. Es como una moneda. Si tú ves solamente una cara, te olvidas que tiene la otra. ¿Y qué oculta esa otra cara? Aquí ya cada vez es más evidente que cualquier medida que tome, si no es consensuada por una buena parte de los países, va a operar en su contra. Entonces, es la pérdida de autoridad, es la pérdida de identidad, es la pérdida de unidad de los Estados Unidos. Entonces, Groenlandia, Dinamarca, es parte de sus territorios, es Groenlandia, incluso acaba de cambiar su escudo de armas, ¿no? Para ser más evidente que Groenlandia le pertenece, que no quieren que Estados Unidos se inmiscuya. Si lo hace, pues habrá repercusiones. Es una isla, pero esta isla, como la de Cuba, puede traer repercusiones harto más complicadas que cuando a Cuba le impuso este cerco, ¿no? Entonces, si hace lo que dice, van a tener consecuencias negativas. Y si no lo hace, va a quedar en ridículo, o sea, negativo también. Pero ¿quién respalda a Trump, además de estos multimillonarios? Si a estos multimillonarios se les acaba el negocio, porque mucho del dinero que tienen, o que dicen tener, pues son gracias al sistema financiero existente, que en buena parte está alimentado por las expectativas de muchos que invierten pensando ganar, pero que en realidad no son más que expectativas. Esas son las bolsas de valores. No es que tengan miles de millones de pesos, no. Se puede volatilizar y poner a estos personajes en un lugar que no quieren perder. Entonces, quieren provocar miedo por una sencilla razón. Y como psicólogo tú me vas a decir o no si esto es correcto. Cuando alguien se ve obligado a utilizar una política del miedo, es porque tiene miedo. Uh-huh. Entonces, sabiendo ya de este mecanismo, que además históricamente, te vuelvo a repetir, yo lo viví en la Guerra Fría, el poderío de estas dos entidades que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética, era debido precisamente al miedo de los estados satélites a cada uno de ellos, que no querían abandonarlos porque si no quedaban desprotegidos. Finalmente la Guerra Fría ya pasó, algo aprendimos, sabemos que el miedo desde siempre ha sido utilizado como un recurso de aquellos que tienen miedo a perder o que tienen. ¿Y qué tienen los Estados Unidos desde mi punto de vista? Pues no tienen ni siquiera lo más importante, una identidad como Estados Unidos. Son estados desunidos, porque si bien ganó las elecciones Trump, el sistema de votación no muestra que casi la mitad de los Estados Unidos no está de acuerdo con su política. En cuanto a votaciones se refiere, pero en cuanto a la descomposición
de una entidad como su ejército se vio ya con estos dos atentados, pues el problema es más grave de lo que creo se había visualizado, pero ya esto está más claro en el mundo y lejos de provocar miedo, lo que están provocando es pues definir políticas de autodefensa. Si alguien quiere destruir al otro, a otro, pues hazlo por sorpresa. Si lo amenazas, ya lo estás poniendo en alerta, ya se va a defender. Entonces ya no va a ser tan fácil. Creo que Trump está precisamente intentando jugar estas cartas que racionalmente han sido estudiadas ya desde hace muchos años. Antes no había esta experiencia, ahora la hay. Entonces, a pesar de que cuente con las redes sociales como X y YouTube, estas políticas definidas de que ya se permiten las noticias falsas sin límite alguno, pues las exhibe, las expone. Y tú decías, antes había canales alternativos para confrontar noticias. Hoy sabemos cada vez más claro que los grandes medios tienen intereses políticos y que no dudan en mentir. Por supuesto que hay una población que les cree, pero cada vez es, creo yo, menos. Además de que, pues son redes sociales que se mueven a cierto nivel, ¿sí? Se consumen a cierto nivel, porque de ser eficaces, hubieran ganado las elecciones en México. Pero quisieron moverse a través de las redes sociales y los resultados son harto evidentes. Y lo que yo he sostenido desde siempre, hay que fijarnos no solamente en los ganadores, sino en los que perdieron. ¿A quienes no le hicieron caso? Tomando como ejemplo a México. Pues a los grandes capitales, a los grandes medios de comunicación, a X sobre todo, YouTube. O sea, la población se movió a través de la autoridad de un personaje que le creían. Y así se comportaron el día de la elección. Votaron como él les dijo que había que votar para alcanzar el plan C. Y se logró. ¿Quiénes perdieron? Pues todos los que se opusieron, primero a que ganara, pero ya siendo evidente que iba a ganar Claudia, que no lograra la mayoría calificada, ¿no? La mayoría constitucional, no lo lograron. Lo mismo pasó en Venezuela. En Cuba las cosas no las tienen fácil. Bueno, no creo que haya más que cubanos, pocos cubanos, que estén de acuerdo con la política que históricamente ha tenido Estados Unidos contra la isla, ¿no? Que no ha sido contra el gobierno, ha sido contra toda la población. Si quieren regresar al canal de Panamá, pues el canal de Panamá fue posible porque dividieron, ¿no? A Colombia. Pues ahora Colombia puede ver como una posibilidad la recuperación de Panamá. Si el otro está débil, no solamente no le van a permitir que entre, que no va a poder hacerlo. Sería meter a América en una situación bélica que no le conviene a los Estados Unidos. A Estados Unidos le convienen las guerras fuera de América.
Por eso las guerras mundiales han sido europeas, ¿sí? Aquí hacían su voluntad poniendo gobiernos, quitándolos, pero no trasladando este sistema de guerra mundial para América. Sí, se involucraban los ejércitos, pero el territorio no. En fin, creo que se asustan, ahora sí, como también dicen los psicólogos, los que no saben distinguir entre los hechos y las palabras. Un niño se asusta con el coco simplemente por mencionar coco, pero coco es una palabra, son sonidos y no tienen referente en la realidad, pero sin embargo los niños se asustan. Pues sí, hay muchas cosas, las amenazas tienen este propósito de amedrentar, pero si no lo logran, se revierte. Y tú a un niño lo quieres amedrentar con algo a lo que ya no le tiene miedo, hasta se va a burlar de ti, ¿no? En fin, creo que en estas vísperas de la llegada de Trump, el mundo está cambiando, sí, pero no favorece esta pretensión de Trump para regresar a los Estados Unidos a la hegemonía que tenía hace 40, 50 años. Por el contrario, va a ser una derrota moral, una nueva derrota moral de alto significado histórico. Yo así la veo, Roberto. Bueno, ahorita mencionabas a Venezuela, ¿no? Que no lo mencioné hace un momento. Sin embargo, sí mencioné los BRICS y Brasil. Y solamente como un apunte, cuando hubo esta reunión de los BRICS a finales del año pasado, para que pudiera, bueno, se convocó, inclusive fue invitado Maduro, ¿no? A esta reunión, aún sin ser de los BRICS. Se rumoraba, al igual que en este caso sí fue, digamos, una solicitud formal en el caso de Bolivia. Venezuela no lo hizo como tal, pero fue invitado directamente por Putin, ¿no? Y cuando pasó esto, pues todos decían, ¿no? Pues va a entrar Venezuela a los BRICS, y eso pudiera haber cambiado mucho la historia, ¿no? En cuanto a esta lucha, ¿no? De hegemonías a nivel Latinoamérica, ¿no? Porque entonces Venezuela tendría más fuerza de la que hemos subestimado, ¿no? Y digo hemos porque hay muchos que nos quedamos con esa información, ¿no? De las redes sociales o de los medios informativos formales, de que pues el malo es Maduro, ¿no? Y los buenos son todos los que están cuestionando cualquier cosa que haga, en este caso, el presidente de Venezuela. Y para que pudiera ser parte de los BRICS, tenía que haber un voto de unanimidad, ¿no? Es decir, que todos los que hasta ahora son parte de los BRICS, pues tenían que votar al sí, y con que uno dijera que no, pues simplemente se rechazaba, ¿no? Y en este caso, Brasil fue, bueno, Lula da Silva fue el que dijo no. Tanto que Putin tuvo que salir a mencionar todas las virtudes que tenía Venezuela,
en cuestión política, recursos, etc., etc., ¿no? Y que dejó en evidencia que esa decisión fue más por cuestiones personales eh, de ambos mandatarios. En este caso dejó muy en claro entre Venezuela y Brasil, o sea, Maduro y Lula da Silva, que los objetivos que eran muy claros, los cuales por los cuales se creó los BRICS, ¿no? Y que si hubiera entrado Venezuela hoy sería eh, una historia distinta, tomando en cuenta estos dos, ya viéndolo así como dos bloques económicos con dos visiones totalmente diferentes. Y que ahorita que mencionabas lo del dólar, eh, podría haber un contrapeso, ¿no? Lo tiene, pero yo creo que si hubieran agregado a Venezuela, eh, muchas cosas o mucho de la perspectiva que tenemos hoy tendría otro tipo de influencia, ¿no? Pero bueno, solamente quería puntualizar eso. ¿Y con qué se relaciona con Trump? Porque mucho de esto, de la influencia que se tiene de uno con otro y si es bueno o malo, pues también parte, ¿no? De una creencia que se ha ido alimentando a partir de una narrativa por los mismos medios de comunicación, ¿no? O por los medios de desinformación, como mencionaba López Obrador, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo es que ya no son redituables, al contrario, provocan muchos más problemas y el ciudadano de a pie, afortunadamente, busca de alguna manera encontrar más información de la que tiene en la mano a partir de lo que se tiene. El problema es de que a veces los que llegan a estar, digamos, ahorita mencionabas un concepto específico de ello. Digamos que aquellos que están más relacionados con la cúpula o con puestos de alto rango o de alto nivel, es que es que siguen viendo estas herramientas como lo fue quizás la radio, quizás lo fue la televisión, en el que había un control absoluto de qué sí y qué no. Y ahorita pareciera que por el solo hecho de permitir de manera indiscriminada que salga cualquier cosa, ¿no? Pues eso podría darle cierta ventaja, cuando en realidad es que no. ¿A qué voy? Que si quieren o aparentemente quieren perder el control, lo que único que buscan, pienso yo, es desinformar más a aquellos que quieren, o a los que quieren, mejor dicho, como objetivo, que es a los ciudadanos en común, creyentes, ¿no? O posibles creyentes, para que ya en una confusión ellos lleguen y les digan, ¿saben qué? No es esto otro. Y uno vaya por ahí. Porque así ha funcionado en muchas ocasiones. Sin embargo, las sociedades han ido cambiando. No sé si evolucionando, pero sí han ido cambiando mucho en cómo es que eh, llega esta eh, respuesta después de una crisis, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Ahorita que mencionabas esta etapa de la Guerra Fría, en donde, por ejemplo, Estados Unidos eh, parecía ser el bueno de la película. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos llegaron para reconstruir prácticamente Europa, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues muchos de ahí
dentro de esta narrativa, ¿no? Que ha pasado por lo menos de una, dos, quizás tres generaciones, pues es de quizás por ahí en una parte del subconsciente, diría Jung, de un aparente agradecimiento a los Estados Unidos de que Europa sea como es ahora y no como lo fue antes de estas dos primeras guerras, ¿no? Y que Estados Unidos sigue intentando exprimir todas esas creencias sembradas, pero ya no le está alcanzando. O sea, ya prácticamente es como si fuera un pozo, ¿no? Ya no hay más. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Seguir haciendo el pozo más profundo y más profundo y más profundo. El problema es de que, bueno, para aquellos que han hecho pozos, saben que si se pasan, lo único que van a encontrar son gases, son gases que incluso no tienen olores y pueden hacer que todo ese pozo se pueda destruir, ¿no? Y es lo que quizás hasta el momento no han visto los asesores o los consejeros o los políticos o los empresarios, porque también son los que mueven prácticamente Estados Unidos, ¿no? Entonces es más una cuestión de poder económico que maneja todos los hilos políticos de los Estados Unidos de América, que no han querido ver o que, aunque ya lo vieron, buscan por donde sea mantenerse allí a pesar de que saben que van a caer y su única herramienta es la violencia, ¿no? Porque ahorita con los BRICS, donde vemos que son más mesurados, que inclusive hay condonaciones de deuda, que hay otra manera de persuadir, ¿no? A sus miembros y todos aquellos que quieren o pretendan ingresar a él, pues es muy distinta a esta que es a partir de amenazas, que es a partir de violencia, que es a partir del miedo, que es a partir de prácticas que, pues como ahorita lo mencionabas, ¿no? Ya muchos no están ya de acuerdo con ellas, a pesar de que se siguen llevando a la práctica, ¿no? Y que buscan que sea lo más alejado posible, ¿no? En este caso de Europa dicen, bueno, pues que sea Ucrania, ¿no? En el caso de Medio Oriente, bueno, pues hay que se pelee Israel, ¿no? En el caso de Asia, pues todavía como que andan buscando quién puede ser, ¿no? Si por ahí Vietnam, esta se me fue su nombre, Taiwán, perdón, Vietnam, ¿qué tiene que ver Vietnam? Taiwán, perdón, para ver si por ahí puede haber un pretexto, ¿no? Ahí en los mares alrededor de China, ¿no? Y entonces tratan siempre de buscar, como bien mencionabas, que el conflicto sea lo más alejado de. Entonces, a mí se me hace absurdo que ahora lo esté haciendo de manera local. O una de dos. O, no, o está subestimando demasiado a sus dos vecinos. Porque si lo vemos así, entonces esta renuncia de Trudeau, en lugar de que fuera como consecuencia de una política interna, como él lo mencionó, ¿no? Por la cual renuncia, que son por batallas internas y etc, etc, etc. Pareciera que cuando fue a visitar Trudeau a Trump, pues ya le hubiera entregado el guión de qué es lo que se tiene que hacer para que Estados Unidos mantenga como este liderato y que digan, mira, a partir de la amenaza, a partir de la violencia, a partir de la presión, pues uno ya cayó, ahora falta México, ¿no? Entonces, afortunadamente, y lo quiero decir así, hemos tenido, por lo menos desde el sexenio anterior hasta el actual, y con ello voy a terminar,
eh, dos mandatarios, dos presidentes, bueno, un presidente y una presidenta, que no se han dejado amedrentar hasta el momento por estas amenazas. Y es muy probable que no se lo permitan en este caso a Trump, ya cuando tome el poder, en un poquito más de 10 días. ¿Por qué? Porque si lo hace, en este caso la presidenta Sheinbaum, va a afectar a los mismos Estados Unidos. Y es quizás lo que no ven los políticos o los asesores o los empresarios estadounidenses, inclusive con las mismas declaraciones todavía un embajador de Estados Unidos, ¿no? Están tan ensimismados, ¿no? Digamos, si pudiéramos hablar así como de pequeños rasgos de personalidad, ¿no? Están con una cantidad muy peligrosa, ¿no? de rasgos narcisistas, viéndolo desde una cuestión más teórica, algo muy parecido a esas etapas históricas del androcentrismo, ¿no? En el que no ven más allá que de sí mismos y que pareciera que a partir de ellos se mueve todo, ignorando todo lo que puede haber alrededor, un sol, un universo, todo lo demás. Pues no se dan cuenta de que pertenecen a un sistema el cual eh, piensa que quiten, piensa que y no sustituyan de la manera correcta, les puede causar un gran problema. Y es lo que quizás a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque muchas de las teorías que nosotros manejamos y que por los cuales ahorita estoy mencionando esto, provienen muchas de ahí, ¿no? De Estados Unidos, de Europa y de otros lugares de Occidente. Y pareciera que esta parte la están ignorando, ¿no? Muchas partes teóricas, muchas partes conceptuales que se están yendo por esto mismo, ¿no? Ahorita mencionabas del miedo. Eh, algo más visceral, no sé si decirlo emocional, quizás yo me atrevería a decir algo más visceral, en el que al no medir las consecuencias, pues pueda incluso darle más poder a los que se supone pues son sus adversarios, no sé si decir enemigos, pero por lo menos adversarios, y ahorita sus adversarios principales de manera local o lo más cercano posible a Estados Unidos son dos, que es México y Venezuela. Y a nivel mundial, Rusia y China, ¿no? Entonces, quizás no quieren ver ello, porque no creo que sea parte de otro tipo de ignorancia, pero no están viendo las consecuencias. Y esto es apenas en las vísperas. Ojalá, ya cuando tomen como tal el poder, tengan otra información, las consecuencias de las palabras, porque ahorita solamente son dichos, ¿no? Pero ya cuando tengan consecuencias, porque ya van a ser, o van a tener, digamos, un puesto en el que sí va a tener relevancia todo lo que digan o dejen de decir, hagan o lo que dejen de hacer, pues entonces ahí se topen contra pared y veamos qué es lo que sucede, ¿no? Porque esta violencia tiene sus límites y creen que los límites son a partir del otro, no, es de sí mismos. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Cómo lo ves, Toño? Fíjate que ya para terminar este programa, ya llegamos a la última parte, me hace recordar lo que dices, lo que hemos dicho, una reflexión que hizo hace muchos años Carl Sagan en su famosa serie Cosmos. Él se preguntaba y argumentaba la posibilidad de que hubiera vida en otro lugar que no fuera la Tierra. Vida inteligente, ¿no? Vida inteligente con una alta tecnología. Y él decía que, pues,
las probabilidades eran de que, pues, necesariamente tenía que haber vida en otro lugar. Y sí, probablemente incluso hayan desarrollado una tecnología similar a la nuestra. Pero, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no se hacen presentes? Si nosotros tenemos ya la capacidad de mandar satélites más allá de la galaxia, pues ellos igual. Y sin embargo, no hemos establecido comunicación. Entonces decía, si las probabilidades es de que haya vida en otro lugar, o haya habido vida en otro lugar, y una vida inteligente, altamente desarrollada en términos tecnológicos, dice, ¿por qué no hacen acto de presencia? Y más o menos decía, porque a lo mejor no pasaron la prueba que parece nosotros podemos no pasar, la autodestrucción de la especie, por la misma tecnología. Entonces, en la Guerra Fría, las amenazas eran esas. Yo puedo destruir el mundo 3 veces y el otro decía yo 5. Bueno, ¿para qué esperar a que uno destruya el mundo 3 y el otro 5? Con una vez que se destruye el mundo, pues ya, todo estaría cancelado en la Tierra para esta especie que es la humana. Entonces, toda esta política de Trump apunta a esta posibilidad de la humanidad de autodestruirse. Pues, ¿a quién le importará quién gane? Todos vamos a perder, vamos a desaparecer. Y tú lo has mencionado. Probablemente no ven las consecuencias. Yo digo que sí las ven. Y saben que esta política los va también a destruir a ellos. Por eso, entre el dicho y el hecho, seguirá habiendo un gran trecho. ¿Quién va a tomar la iniciativa de destrucción del otro? Para que el otro responda con su poderío, ¿no? ¿Quién va a ser responsable? Pues nadie. ¿A quién se puede responsabilizar si ya nadie va a ver? Esto no va a existir. Entonces, creo que una parte importante de lo que López Obrador llamó como humanismo mexicano era no asumir una actitud derrotista. Porque no nos sintamos y actuemos como derrotados, iremos adelante. Y lo que pretenden las políticas del miedo es precisamente eso, hacer que los que se sienten amenazados, ¿sí?, asuman el papel de derrotados, que si no hacen lo que dicen los que amenazan, van a ser borrados de la faz de la tierra. No, eso no va a ser posible. Una tercera guerra mundial es, en términos tecnológicos, imposible. No porque no existan armas, sino es tal el poder de destrucción que nada quedaría. Entonces se destruirían tanto las utopías como las distopías. No habría nada. Entonces,
Creo que una postura racional es sí tomar medidas precautorias, pero ante estas amenazas, tomarlas como una posibilidad donde va a haber un triunfador y va a haber derrotados, no va a haber nada. Y no creo que le estén apostando a eso, porque, vuelvo a repetir, nadie sería ganador ni vencedor porque no habría nada. Así que una buena actitud es seguir disfrutando de la vida de la mejor manera posible y no es no hacer caso omiso de las amenazas, sino argumentar para que en el caso de lo que tú dices no hayan visto las consecuencias, pues las vean. Que yo lo dudo, ¿eh? O sea, si se nos ocurre a nosotros, si se nos ocurren estas consecuencias a nosotros, ¿por qué a ellos no se les va a ocurrir? Teniendo muchos mejores medios para informarse que nosotros. Entonces, pues es una estira y afloja, donde, pues como en términos evolutivos, pues los débiles van quedando en el camino. Pero cuando digo débiles en el camino, pues también estoy asumiendo que los fuertes van a quedar. Pero una guerra mundial con la capacidad tecnológica que tenemos, unos y otros, nos conduciría a anularnos por completo. Pues yo creo que eso lo ven, pero bueno, siguen jugando para los que se sienten derrotados, que sufran las consecuencias, por lo menos tener insomnio, tener preocupaciones que no van a poder resolver, porque no está en sus manos, ¿no? Entonces, dice la campaña ahora que se inició aquí en México contra las drogas, termina con una frase que me parece por lo menos adecuada para reflexionar, ¿no? Sobre ella. Dice, elige en tu vida la felicidad. Pues ahí se las dejo a ustedes también, porque por lo menos nos hace reflexionar. Roberto. Pues nada más para cerrar, algo que también tenemos que visualizar de la política de Estados Unidos es que a veces ahorita que mencionabas lo de las campañas ahorita sobre las drogas en México, también era muy casual que hubiera mensajes políticos que, aunque los ponían así de manera general, al final de cada comercial o de cada mensaje decía: este anuncio va dirigido hacia personas simpatizantes y aquellos que están, ¿cómo se dice? Que son parte del partido X, ¿no? Que están afiliados al partido X, ¿no? Y entonces no era un mensaje para todos, sino solamente para unos cuantos, aunque era público, ¿no? Ese comercial o ese mensaje, ¿no? Algo así sucede un poco con lo de Estados Unidos. En muchas ocasiones, estos dichos van más enfocados hacia los ciudadanos estadounidenses para hacerlos sentir que de verdad son
eso que dice Trump, ¿no? Que son o que pretende ser una América grande. Y digamos que es como un comercial para los mismos estadounidenses y que en muchas ocasiones los que estamos afuera tendríamos que verlo tanto como lo ven de manera interna, pero también de manera externa, ¿no? Entonces, por eso mencionó mucho la palabra de politiquería, como decía López Obrador, porque pues es parte de eso, ¿no? De que puede ser un discurso para sus ciudadanos, pero también lo que ignoran, o quizás no es que ignoren, sino que saben que el efecto que va a tener fuera de sus fronteras, pues es este, ¿no? El amedrentar, el amenazar, el intentar causar miedo. Y que ya sabiendas de cómo es que es esta dinámica, pues en muchos países, pues ya no es que no se les crea, se sabe que tienen ese poder, se sabe que tienen esa manera de persuadir al otro, pero saben cuáles son sus límites, ¿no? Y ahorita los mencionabas al final. No, si hubieran querido eso ya desde la guerra en Ucrania, ya contra Rusia, ya hubieran echado toda la carne al asador y no ha sucedido así. O sea, lo que es la OTAN, que es manejada por Estados Unidos, pues ha mantenido, entre comillas, y muchas comillas, al margen, ¿no? Pero pues todos sabemos que sí está metiendo las manos allí. Aún así, Rusia ha sido muy mesurado, bueno, Putin ha sido muy mesurado, y ahorita digamos que se ha manejado, como ahora llaman, ¿no? Con armas convencionales, pues todo este conflicto, ¿no? Al igual que en Medio Oriente y en algunas otras partes. Por lo tanto, si lo vemos de manera racional, como debería de ser, pues esta parte del miedo tendría que manejarse de manera distinta. Tuvimos un entrenamiento, inclusive fue con lo que iniciamos estos podcasts, ¿no? Con el concepto de miedo, con lo de la pandemia. Entonces, para bien o para mal, afortunadamente el ciudadano del mundo, pues también sabe cuáles son los límites de Estados Unidos. No implica el que uno esté confiado de que, no va a pasar, no. O sea, pero sí se tienen que construir los argumentos necesarios, las herramientas necesarias, eh, y como en este caso, ¿no? Saber qué sí y qué no se puede hacer para contraponerse ante estas políticas, para que pues la balanza pues se ponga en beneficio del mismo Estados Unidos. Hoy lo mencionaba la presidenta Sheinbaum, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso específico del fentanilo, ¿no? De manera humanitaria, México está haciendo su chamba. A pesar de las amenazas que hay de los Estados Unidos, sigue siendo México aquel que tiende la mano, ¿no? Entonces no va a renunciar a esta lucha para el beneficio tanto de México como a aquellos otros que les está perjudicando. Entonces habla de que por lo menos este gobierno sí entiende, ¿no? Cómo es esta dinámica tanto interna como externa de los Estados Unidos, y que por ello nos han dejado amedrentar. Vamos a ver qué pasa ahora que entre Trump, pero por lo menos a las vísperas, México está, yo creo que todo el mundo está sabedor, quizás a excepción de, te digo, por eso mencionaba la palabra ignorancia, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Pero los que sí se atreven a ver, porque también hay que tener valentía para ellos, si no sucede un poco mucho lo que pasó ahorita en Ucrania y está pasando con Europa, pues terminan cayendo en esta parte de la subordinación, y aquellos que hay una gran disparidad tanto económica, política,
militar, etcétera, etcétera, pues de derrotismo, ¿no? Cosa que pues afortunadamente en México ya se ve distinto. Y ahorita lo acabaste de ejemplificar muy bien, ¿no? Desde el sexenio anterior. Se busca, ¿no? Este cambio de visión que por lo menos el último presidente con el que sí se veía esa parte derrotista, pero algo parecido a lo que ahorita sucedió en Canadá, pues fue con Peña Nieto, ¿no? Ahorita vemos el contraste y podemos tener eh, otra perspectiva distinta con estos dichos, ¿no? Que tiene el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Con ello cerraría Toño. Pues este primer programa de México, el árbol de los mil frutos, pues ha llegado a su parte final. Recuerde México, el árbol de los mil frutos. Sintonícenos el próximo, ¿qué será? ¿Martes o viernes, Roberto? El día que grabamos se publica un día después. Bueno, entonces vamos a procurar que sea miércoles y viernes. Las publicaciones. Las publicaciones, sí, bueno. Entonces, pues nos vemos el próximo viernes. Y recuerde, no agregue más preocupaciones a las que ya tiene para resolver los problemas cotidianos que sí se pueden resolver. Entonces, pues los esperamos en nuestra próxima emisión. México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces. ¿Cómo ves? ¿Dejamos ese tema o... Podemos poner en vísperas de la llegada de Trump? Ándale. ¿Cómo ves el nuevo formato de ventanota? Está bien. Aparte cansa menos. Traté de que fueran así colores oscuros. Y si llegaste, Gonzalo, cabe para otra. Bueno, ahorita ya no me dio tiempo, pero lo que quiero hacer es que incluso tú salgas solo para presentar el programa después. Y ya después, cada quien por participación o esté solo o acompañado, o sea, que se juegue con eso. Ah, Entonces voy a hacer así como ahorita están las dos ventanitas, que salgamos Gonzalo y yo, o Gonzalo y tú, o tú y Gonzalo, o sea, combinarlos como si fuera, o alguien con un invitado. ajá, con un invitado, sería más fácil así. Mm, Entonces nada más sería cuestión de cambiar escena y ya, pues agregarlo. sale, Entonces, Roberto, nada más eso. que sueñes con los angelitos. No, qué angelitos ni qué no. Bueno, con los diablos. Dice, son más divertidos. Ah, bueno, pues órale. Vale, cuídate, Ahí Toño. estamos en contacto. ¿El qué? El jueves, ¿no? Sí, te digo, martes y jueves ya grabamos en las nochecitas y ya. Para que aparezca miércoles y viernes. Exacto. Órale. Sale. Dale. Hasta Hasta luego. luego. Bye.